Bien, amigos, vamos a compartir el cafecito de hoy en nuestro espacio estelar con nuestro invitado de los miércoles, mientras dura el juicio de Odebrecht, el jurista Francisco Álvarez. Nos vamos a hacer viejos acá. No, ya estamos tú y yo, así que no te preocupes por eso. Gracias. El jurista Francisco Álvarez, para sus amigos Pancho, para hablar de este caso. Y ahora sí que hay material para hablar del tema con este asunto de los pagos a Joao Santana. El gobierno había dicho que Joao Santana era asesor de la campaña de Danilo Medina y que el partido le pagó, y eso no aparece en las cuentas que le presentó el partido a la Junta Central Electoral. En cambio, sí aparece en los pagos del gobierno, cosa que admite el gobierno, aunque alega que es menos de lo que dicen los documentos de la Contraloría, diciendo que es una mentira de Farideh Raful, ¿verdad? Entonces, pero ellos admiten que 430 millones. Solo dos de los contratos, uno por uno, tienen 480 millones de pesos, lo cual totaliza entre dos contratos, nada más, 960 millones de pesos. Y dice el Palacio que fueron solo 430. Este ingrediente debería ser incorporado al proceso Odebrecht. Bueno, lo primero es señalar que ya no se pueden incorporar nuevos elementos al proceso Odebrecht. Esa es la regla. Hay una excepción de elementos nuevos que pudieran incorporarse, que se utiliza muy excepcionalmente, no sería el caso. O sea que realmente este tema de Joao Santana, las contrataciones por parte del gobierno, y no solamente las contrataciones por parte del gobierno, los fondos que vinieron de Odebrecht vía Perú hacia República Dominicana, que creo que fueron un poco más de 4 millones de dólares, a esas mismas empresas que estamos ahora comentando, Cine and Art y Polis Caribe, pues que fueron objeto inclusive de una denuncia por parte de varias organizaciones de sociedad civil que la depositaron ante la Procuraduría General de la República y no se ha hecho nada al respecto. Pues todo eso debería ser objeto de una investigación. Y lo que ha hecho la diputada Farideh Raful es, primero, ejercer, yo diría que más que un derecho, una obligación que tiene como legisladora, de no solamente legislar, sino de fiscalizar, que es otra de las funciones que tiene el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no solamente aprueba las leyes, sino que fiscaliza los fondos públicos. Y entonces yo señalaba y señalo que Farideh Raful estaba cumpliendo con esa obligación que tiene cada legislador. Pero además es que la Constitución le establece un deber, oigan bien, repito, no un derecho, un deber a cada ciudadano y ciudadana, no importa su función pública, de velar por el patrimonio público, por los fondos públicos. O sea que la diputada Farideh Raful, entiendo que lo hacía en su doble rol de legisladora y de ciudadana, claro, de legisladora, de requerir a la Cámara de Diputados a la que pertenece una investigación. Porque yo te escuchaba, Uchi, con el tema de quién miente, si el Contralor General o el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y yo te diría, es que hay contradicción. Eso amerita una investigación. Claro. Porque hay, ahora, ¿quién va a hacer la investigación? El investigado. ¿Quién es el investigado en este caso? Bueno, ¿quién contrató? Sí. El DICON y el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ahora, ¿ellos mismos van a investigarse? No. ¿Quiénes son los órganos que constitucionalmente pueden investigar? El Congreso Nacional, a donde ha ido Farideh Raful a reclamar que se ejerce esa función fiscalizadora, y con la lamentable, muy lamentable participación de Radamés Camacho, porque ya yo me estoy imaginando la presidencia de la Cámara de Diputados que va a realizar con ese acuerdo que tiene, que le toca a él ahora, el 16 de agosto, asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando señaló que eso había que sacarlo del hemiciclo y llevarlo a los tribunales. ¿Sacarlo del hemiciclo por qué? Si la Constitución es la que autoriza al Congreso a fiscalizar y a nombrar comisiones especiales para investigar. No autoriza, no, le impone. Pero dice que tiene que hacerlo. Yo decía que no solamente el Congreso,
es el órgano constitucionalmente habilitado para esos fines, sino también la Cámara de Cuentas. Ah, sí, pero la Cámara de Cuentas acaba de recibir un gran favor de la Cámara de Diputados, que lo investigó. Están los aumentos contrarios a la ley con los números, porque los números son números, y dijeron que ellos no violaron la ley. Entonces ya ese favor con favor se paga. Sí, pero la parte institucional, Luchi, que siempre hay que resaltarla, es que lo institucional no es lo que está ocurriendo ahora, de declaraciones diciendo que eso no es así, no. Hay que conducir una investigación sobre esto. Y los órganos constitucionalmente habilitados para esos fines, que están controlados por el propio PLD, pero bueno, son los órganos constitucionalmente habilitados. El Congreso y la Cámara de Cuentas. Pero ya Rubén Maldonado, el actual presidente de la Cámara, dijo, nosotros tenemos los votos, así que no hay... Ya, eso está decidido. Eso está igual que el caso de Brecht. Pues que voten y asuman la responsabilidad de votar de esa manera para que entonces el pueblo examine si debe votar a su vez por ellos en las próximas elecciones. ¿Qué rol podría jugar el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, por ejemplo, en este caso? Bueno, es que el Ministerio Público, ya lo sabemos, puede inclusive comenzar una investigación de oficio. De oficio significa sin que nadie se lo pida. Hay suficiente información en la prensa para esos fines. Y debería iniciar una investigación, sobre todo por una circunstancia agravante. Y es que esos pagos fueron realizados a personas que luego o antes, también eso está en discusión y debería ser objeto de aclaración en la investigación, pero esas personas, Joao Santana y Mónica Moura, están condenados a 5 años de prisión por 19 cargos de lavado de activos. Entonces es un elemento adicional que debería mover al Ministerio Público a iniciar una investigación. Pero yo creo que un aspecto que se ha pasado por alto y que fue mencionado en la carta que envió tanto el ministro administrativo de la Presidencia como el director de comunicaciones del Palacio al presidente de la Cámara de Diputados, es el tema de si se cumple con la ley de compras y contrataciones. ¿Se cumple o no? Bueno, ellos, en su comunicación, reitero, a Rubén Maldonado Díaz, establecen que, es en la carta a Farideh Raful, porque ellos enviaron una carta al ministerio y la encargada de acceso a la información del ministerio, de la presidencia, envió una carta a Farideh Raful. Y en esa carta señala que se cumplió estrictamente con la ley 340, que prevé en su artículo 6 casos de excepción y no una violación a la ley, con la realización o adquisición de obras técnicas y artística. Me imagino que se está refiriendo a obras técnicas, porque artístico, bueno, pudiera ser, ahí es publicitario y también tiene elementos artísticos, cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas. O sea, la presidencia está invocando esa excepción del artículo 6 de la ley, pero ¿qué pasa? Que la ley efectivamente establece esa excepción y señala inclusive que la misma opera siempre que sean los contratados los únicos que puedan llevarlas a cabo. ¿Cuánta gente hay aquí que puede hacer campaña publicitaria? Pero yo creo que Rodríguez... Y muy buenos que los hay. Roberto Rodríguez Marchena lo dijo en la entrevista que ustedes le hicieron el año pasado. Que ellos mismos... Que ellos tienen su talento, que la gente no confía en el talento. No creen los dominicanos que están ahí, que parecería que eran... Y el que dice... es el mismo. Y los que dicen eso buscan a unos brasileños. Lo que pasa es que los publicistas de aquí no tienen una constructora para hacer las jugadas que hizo la Odebrecht aquí. Bueno, pero siguiendo con la ley, estamos hablando de la ley 340 de compras y contrataciones. Esa ley fue modificada por la ley 449-06 y la modificación tiene que ver con una de las modificaciones tiene que ver con este punto, porque señala que esas excepciones a las que ha hecho uso la presidencia para no cumplir con las licitaciones correspondientes, la ley que modificó la de compras y contrataciones señala que se deberá hacer uso, cuando se hace uso de la excepción, se deberá hacer uso de los procedimientos establecidos en los reglamentos. Entonces eso nos lleva al reglamento de aplicación de la ley de compras y contrataciones, que es el decreto 543-12 firmado por el presidente Danilo Medina, y donde allí se dice que en ese tipo de excepción al que está haciendo uso la presidencia, deberá el procedimiento de contratación
iniciarse con una resolución motivada emitida por el Comité de Compras y Contrataciones recomendando el uso de la excepción previo informe pericial que lo justifique. Es decir, cuando se determine que hay una razón especial por la que no se va a hacer la licitación. Correcto, que se va a aplicar la excepción, eso tiene que estar amparado en una resolución del Comité de Compras y Contrataciones y en un peritaje que justifique pues utilizar la excepción. La pregunta aquí sería, ¿se dictó esa resolución del Comité de Compras y Contrataciones? ¿Se hizo ese peritaje? Pero yo creo que lo más claro de toda la estructura normativa sobre este tema es que dice claramente que se utilizará la excepción siempre y cuando no haya otras personas que puedan hacerlo. Porque si hay otras, pues se somete a licitación. Y se puede considerar un conflicto de intereses que el asesor o los asesores a su vez sean contratados como productores, sus empresas como productoras de las campañas publicitarias que ellos mismos recomendaron. Fíjate. Porque en eso consisten algunos de los contratos. Unos contratos son por la asesoría, que eran contratos anuales de 1.2 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad importante, $100,000 mensuales. Y hay que destacar que son 5 millones de pesos mensuales por la asesoría, como está el cambio del dólar hoy, más o menos, ¿verdad? En adición a eso, hay contratos que son por la producción de la publicidad, producción de los elementos publicitarios, ya sean audiovisuales o cualquier otra herramienta, porque por eso queremos ver los contratos, no sabemos en qué consistió cada campaña. Entonces, ¿puede haber un conflicto ahí en términos legales de que el asesor a la vez fue contratado como ejecutor de las campañas que recomendó? Bueno, tú ahorita me mencionaste conflicto de interés. Ustedes saben que hay un conflicto legal, pero puede haber un conflicto de interés que sea legal, porque el conflicto de interés tiene más bien que ver con la conciencia muchas veces, ¿no? Excepto que esté planteado de manera expresa en la ley. Ellos mismos responden ese tema sobre si existe o no conflicto de interés. En la carta que envían al presidente de la Cámara de Diputados, pues señalan, y voy a citar, al respecto vale aclarar que la razón por la cual se produjo la terminación de ese contrato fue que a partir del 1 de enero del 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en la que el presidente Danilo Medina competiría para un segundo mandato, por lo que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo contrato con instituciones del gobierno. Pero es que ellos tuvieron contrato desde agosto del 2012. Desde el 16 de agosto del 2012 es el primer contrato. Aunque le hayan pagado en una fecha posterior, pero hay un sí, contrato del 16 de agosto. El día que el presidente Medina se juramentó, el 16 de agosto del 2012, ese día comenzó el primer contrato de Joao Santana. Entonces yo utilizo los mismos términos que ellos utilizan en su carta. Eso es inapropiado. Sí, pero en adición a eso, la conclusión y la campaña de ese párrafo, y la campaña electoral no comenzó el 1 de enero. La segunda compañía del 2016, ¿no? Exacto. Ahora, no, y la segunda compañía, según ese mismo párrafo, termina el contrato en marzo del 16, en el mismo párrafo donde dicen que es inapropiado. Admiten que hubo un contrato que continuó durante ese periodo. A propósito de los contratos que tengo aquí en la mano, el número BS 000028-2016, del 7 de enero del 2016, es un contrato por $1.200 millones. No, $1.200.000. Perdón, $1.200.000. Es que ya uno se acostumbra con todas estas cifras. Estos números son tan grandes. $1.200.000 con vigencia del 3 de diciembre del 2015, aunque está firmado en enero, hasta el 3 de diciembre del 2016. Resulta que Joao Santana y Mónica Mora se tienen que ir de aquí en febrero y el día 23 de febrero llegan a Brasil y lo arrestan saliendo del avión y le ponen esposas, ¿ok? Ya eso es el 23 de febrero del 16. Este contrato, que tiene fecha 7 de enero del 16, pero tiene vigencia del 3 de diciembre anterior a diciembre del 2016. Es decir, ya estaba firmado cuando a él lo arrestan. La pregunta es jurídica.
de acuerdo con la ley de compras y contrataciones y demás legislaciones que tengan que ver con la transparencia, aunque haya un contrato, cuando un suplidor del Estado ha sido arrestado, acusado, procesado y condenado por corrupción, lavado de activos y por todo lo que condenaron a este señor, ¿hay algún impedimento para que el Estado le siga pagando ese contrato? Sí, repito una pregunta para los que sintonizan ahora, para Pancho Álvarez. Este es un contrato de los que le mandó la Contraloría a Farideh Raful, ¿verdad? Y este contrato tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015 al 3 de diciembre del 2016. Joao Santana y Mónica Moura caen presos el 23 de febrero del 2016, cuando comenzaba este contrato. Este contrato es a Poliscaribe, representado por Mónica Regina Cuña Moura. Modalidad del contrato: bienes y servicios compañía. Concepto: asesora en comunicación y planificación estratégica. Entonces resulta que este contrato lo pagaron 1.200 millones de dólares. 1.200.000 dólares. 1.200.000 dólares. Lo pagaron. Pero ellos estaban presos en Brasil. Ellos hicieron este trabajo desde la cárcel en Brasil. Bueno, lo pudieron haber hecho a través del personal que pudieran tener. Sería bueno investigar dentro de la investigación. Eso sería materia de una investigación, precisamente. ¿Con qué personal contaban ellos a través de Cine y de Poliscaribe, esas dos empresas, para poder hacer esto? Porque fíjense, un detalle interesante, con el caso de Odebrecht se hablaba, pero el Estado puede cortar el contrato inmediatamente. Sí, podía. ¿Por qué? Porque Odebrecht había confesado que había sobornado. Exacto. Y la ley de compras y contrataciones establece que cuando uno de los contratantes o beneficiarios de un contrato utiliza prácticas ilegales, el Estado tiene un derecho de terminar el contrato inmediatamente. O sea que de alguna manera el Estado pudo haber pues terminado el contrato con Mónica Moura y con esas dos compañías de ellos, pero estaría admitiendo que había una mala práctica, no lo va a hacer. Entonces aquí hay una cosa muy grave. No solamente no terminaron el contrato, que era el deber que tenían, sino que además le siguieron pagando. Pero yo te repito, y ni siquiera sabemos si no hicieron terminaron. Hay una diferencia con el caso de Odebrecht. Odebrecht confesó. Sí. Claro, aquí tú dirás, pero ellos fueron condenados. Sí. Pero por los hechos dominicanos no se sabe. Ahí habría que ver si el Estado puede tener el asidero legal suficiente para producir una terminación del contrato sin comprometer su responsabilidad. No creo que había riesgo en este sentido de que dos personas presas vengan a reclamar a la República Dominicana que le hayan terminado el contrato. Pero yo quiero señalar que esta mañana, cuando estaba revisando la prensa impresa, ¿no? Prensa escrita, pues vi todos los titulares de todos los periódicos. El que más me gustó, por adecuarse más a lo que yo entiendo de este caso, fue el de Metro, que decía: Estado admite, el gobierno le pagó. Admite. Claro. Los otros decían: el gobierno aclara, pero aclara, no está nada claro. No está nada claro. Y otros decían: el gobierno desmiente. No desmintió nada, confirmó. Porque al fin de cuentas tienen una discusión con la diferencia de dinero, que ni siquiera en eso tampoco tiene la razón. Al fin de cuentas, cuando yo escuchaba más temprano el programa de ustedes, este programa, y veía la entrevista que le hicieron el año pasado a Roberto Rodríguez, a mi buen amigo Roberto Rodríguez, que él mencionó en primer lugar que sí, que hay, ¿cómo que si el trabajo lo hacen ellos? No, lo hacemos nosotros, sí. Porque aquí hay talento, la gente menosprecia el talento dominicano. Y que lo que manejamos son 80 millones de pesos al año. El presupuesto de la DICON es 80 millones de pesos. Ahí yo dije, 80 millones y 430 que admiten, sí. Fue suficiente para decir, aquí pasó algo y hay anormal, que investigarlo. Y hay que investigarlo. Claro. Entonces, me preocupa muchísimo esta cantidad de adjetivos calificativos hacia Farideh Raful de parte del gobierno. Esto no es un tema nada más, los del gobierno dicen que esto es política. Mira. Están haciendo política. Bueno, con el dinero público. Están haciendo política, pero con el dinero público. Ahora, ¿quién administra el dinero público en este momento? Pero precisamente
esas inversiones del Estado en Joao Santana y Mónica Maura, ¿era el Estado haciendo política? ¿O no era eso? Por eso Ese no era su trabajo. Por eso es que yo creo que esto debe ser objeto de una investigación y no de simples declaraciones y no de que una parte se defienda. Aquí hay unos elementos puestos sobre la mesa y se requiere una investigación por un ente que debería ser independiente, porque la Constitución dice que el Congreso debe ser independiente, separación de los poderes del Estado. Y la Constitución dice que la Cámara de Cuentas debe ser independiente. Ya el presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, dijo que no hay para dónde coger, que ellos tienen mayoría de votos. Ellos están cerrando sí. lo que la Constitución, ellos están violando la Constitución de la República cuando impiden que se discute ese tema dentro de la Cámara. Pero yo sé que ya estamos terminando y yo creo que hay que terminar. Dos elementos del caso, no del juicio. Del juicio. Exacto, del caso de la acusación presentada por el Ministerio Público, que ya en el día de ayer el magistrado Francisco Ortega Polanco, que definitivamente es el que va a conocer la audiencia preliminar, pues fijó la fecha de la próxima audiencia, martes 7 de agosto. Y eso implica, el magistrado fue muy inteligente, muy hábil, porque no solamente fijó la fecha, sino que le otorgó un plazo a todos los imputados de 10 días para que terminen de presentar todas sus excepciones, incidentes, escritos de defensa, pues pruebas, para evitar que en esa audiencia viniera lo que ya yo he mencionado en un par de programas acá, una solicitud de reposición de plazo, basado en que no tenemos todos los elementos. Entonces le ha dado un plazo de 10 días, que es el que manda el código, porque son 5 pero se duplica, para que cumplan con esos requisitos, tratando de que no se incidente la próxima audiencia. El juez puede fallar todos esos incidentes que se han presentado ya, por cierto. Todos los imputados han presentado escritos, excepto, hasta el día de ayer, verificando allá en la Suprema Corte, faltaban Jesús Vázquez y Conrad Pitaluga. Pero el juez ahora ha dado un plazo de 10 días para cubrir eso. Ustedes dirán, ¿va a decidir todos los incidentes que se están presentando? Ya se han presentado varios. Y el próximo miércoles vamos a hablar de los incidentes que se han presentado. El juez puede, para ganar y hacer más fluido el proceso, reservarse la decisión sobre esos incidentes para decidirla conjuntamente con el fondo. Y de esa manera no entramparse en audiencias interminables, escuchando los alegatos de los incidentes. Bueno, sí, si oraliza esos incidentes, puede pues reservarse la decisión para el fondo, pero también puede hacerlo porque ya se presentaron por escrito, puede por escrito reservarlo para fallarlo con el fondo. Aquí el trabajo principal del magistrado Ortega Polanco va a ser lograr la fluidez necesaria, evitar que este juicio se empantane por el tema de que es muy complejo, son una cantidad de pruebas enorme, hay una cantidad de testigos también importante y su principal tarea va a ser evitar que esto se haga lentamente, que el juicio, sin acelerarse demasiado, pueda fluir con eficiencia. Bueno, pues estaremos pendientes del encuentro del próximo miércoles para conocer los detalles de esos incidentes en los que se presenta, en lo que de aquí a allá se presenta la audiencia que ha convocado el juez Ortega, y de seguro que tendremos nuevos elementos también con relación a este nuevo aspecto que se abre, que es el tema de Joao Santana. Que es del caso de Odebrecht también, pero también no de la acusación. Y este programa seguirá, va a continuar dando seguimiento de cerca a este tema, sobre todo porque cuando una administración, un gobierno, es puesto en tela de juicio con datos, con documentos del mismo gobierno, realmente la respuesta no debería ser, esos son unos mentirosos, y esto y lo otro, y son políticos, como si ellos no fueran políticos, como si ellos no mintieran todos los días también, ¿verdad? Entonces, ojalá que respondan con documentos y con explicaciones válidas. Lo que ha quedado claro es que es más que necesaria esa investigación que ha solicitado Farideh Raful. La sola diferencia dentro del mismo gobierno, que el Palacio dice que son 430 millones y la Contraloría que son 1.403 millones, esa diferencia, eso solo amerita una investigación. Y la falta de información sobre el contenido de esos contratos y los compromisos asumidos, eso es importante. Y lo que acabo de señalar, Amelia, en el sentido de que ese último contrato que terminó en diciembre del 2016
con Joao y Mónica presos desde el 23 de febrero de ese año, 10 meses antes de que terminara el contrato, y fue pagado, si fue que hicieron el trabajo desde la cárcel en Brasil. Y una pregunta que podríamos soltar al aire. ¿Y habrá otros ministerios que hayan contratado a esas dos compañías? Exactamente. Bueno, hasta mañana.